Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que se están uniendo puntualmente. Bienvenidos a nuestra quinta serie de nuestro webinar de pisos industriales. El día de hoy vamos a ver el tema mejores prácticas de construcción. Pero antes de empezar, me gustaría darles un poco de pautas que vamos a tener en la reunión del día de hoy. Primero, toda la información presentada es propiedad exclusiva de Bekaert. Todo lo que se va a hablar aquí funciona únicamente con fibras Dramix. Y siguiente pauta, tenemos un botoncito de preguntas y respuestas arriba. Por favor, durante la presentación, si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola ahí y vamos a darle respuesta al final de la sesión. Vamos a dar un espacio de unos 15 minuticos para dar respuestas a todas esas preguntas. Ahora, sin más, vamos a ver quién nos va a acompañar el día de hoy en esta webinar. Vamos a tener al ingeniero Alejandro Figueroa. Es ingeniero civil con una maestría en construcción. El ingeniero Alejandro cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción de pisos fibros reforzados. Es un experto y especialista en este tema. Eh, Ha trabajado para diversas empresas en la creación y mejora de pavimentos industriales. Cuenta con certificación ACI en superficies planas. Y por el otro lado nos acompaña el ingeniero Luis Miguel Laredo, ingeniero civil graduado del TEC de Monterrey. Él cuenta con más de 7 años de experiencia en el diseño de soluciones con fibra metálica en países como Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile. Bueno, ahora vamos a pasar con la agenda del día de hoy. Vamos a ver, dentro de las mejores prácticas, vamos a arrancar con las propiedades del concreto reforzado con fibras. Vamos a irnos con el diseño de pisos, con la planeación y por último con la construcción. Ahora, bueno, te dejo la palabra, ingeniero Alex. Muchas gracias, David, y agradezco a todos el participar con nosotros esta tarde. Y pues sin más preámbulo, damos inicio a la plática, ¿verdad? Con aras a respetar los tiempos. Esto es como la agenda mencionada por David, es platicarles en forma de recordatorio. Ya si bien en los webinars previos hemos platicado, mis compañeros han platicado mucho de lo que es el desempeño de un concreto reforzado con fibras, a manera de recordatorio, no deteniéndonos mucho en este tema. Cuando el elemento, en este caso que estamos hablando de pisos de concreto, está sometido a esfuerzos por cargas o condiciones ambientales que superan su valor, ya sea de módulo de ruptura o resistencia a compresión, y al tener el refuerzo con fibras, esas fisuras que se generan en el concreto, cuando han sido rebasadas sus capacidades para soportar el concreto, entonces esos esfuerzos los toman las fibras, que se traducen en esfuerzos de tensión de un lado a otro de la fisura, y el desempeño de la fibra para reforzar el concreto o tomar esos esfuerzos depende básicamente de tres factores, que es la resistencia obviamente a la tensión del acero, el sistema de anclaje que tiene esa fibra, y la relación que guarda la longitud y diámetro de la fibra, que eso se traduce al final en el número de fibras que tenemos por metro cúbico. Aquí podemos ver en este slide lo que sería el comportamiento visto en una prueba de viga de un concreto que no está reforzado, cuando la aplicación de carga supera su capacidad de momento resistente del concreto. Sabemos que es bajo, el concreto tiene una capacidad mayor a la resistencia a la compresión, tiene una capacidad de flexión, pero es muy baja. Entonces, cuando es superada esa capacidad del concreto y al no estar reforzado, pues tiene una falla frágil. Y no así cuando tenemos un elemento que está reforzado, en este caso con fibras, se presenta la falla de la sección, pero sigue tomando capacidad de carga. Eso es básicamente la aportación que tiene la fibra en el concreto al formar un material homogéneo con propiedades tridimensionales y nos convierte un concreto de ser frágil a un concreto dúctil. Esta es una gráfica que ya la han visto seguramente en los webinars previos, que es el comportamiento típico de un concreto reforzado con fibra. Aquí podemos ver que llegamos al punto donde se logra el valor del MR de diseño de la mezcla. La sección falla al aplicarle mayor carga que supera este valor. Y entonces lo que pasa post fisura de la sección, es decir, la capacidad que tiene el elemento de tomar carga aun cuando ya se fisuró la sección.
y las normas regulan esto. De ahí se desprende que de estos valores que conocemos como FR1, FR2, FR3, FR4, que son las resistencias residuales post fisura, esos valores que se obtienen con esta prueba, pues los usamos en el software de diseño para tomar la capacidad de carga de un elemento reforzado con fibra. Y las normas lo regulan, nuestras fibras están todas acorde a la a la norma europea, y estamos todas nuestras fibras certificadas para cumplir este comportamiento. Muy bien, a manera de resumen, los beneficios, reitero, esto ya lo vimos en los webinars previos, pero a manera de resumen y recordatorio, lo que aporta el refuerzo con fibras a un elemento de concreto, propiamente hablando aquí de las losas de piso, incrementamos la ductilidad, como les explicaba, cómo trabaja la fibra, cómo absorbe esos esfuerzos a tensión que se generan en el elemento, y esto nos da un incremento en la ductilidad de la losa o del piso de concreto. Tenemos un incremento en la resistencia post-fisura porque seguimos tomando capacidad de carga aún cuando la sección ya se fisuró. Tenemos una mayor absorción de energía por la misma distribución de fibras en todo el elemento del concreto. Tenemos miles de fibras en un metro cúbico de concreto, entonces tenemos la capacidad de absorber los esfuerzos y la energía a la que esté solicitándose ese piso. De igual forma, la resistencia al cortante, que va muy de la mano como trabaja la fibra, como les platicaba, hace un puente entre las fisuras, es así precisamente el esfuerzo de cortante que se da en este caso en los pisos, y las fibras trabajan muy bien porque es su naturalidad de operación dentro del concreto. De igual forma, esta red de fibras nos proporciona una resistencia al impacto superior a un elemento que no esté reforzado, e inclusive un reforzado con varilla, porque pues, hay miles de fibras en toda la sección del concreto que toman esos esfuerzos en el punto donde se estén dando. Con esto también tenemos una mayor resistencia a la fatiga. Hay pruebas que lo avalan, la CIDE, y ese comportamiento de tener un concreto reforzado con fibra nos da esta ventaja también, ¿no? De tener una mayor capacidad de tomar la repetición de cargas a las que puede estar, y es muy común en un piso industrial o andén o patio de maniobras que puede presentarse, ¿no? Y todos estos elementos, pues al final se traducen que nos dan más durabilidad. Ok, ya dejamos ahí las propiedades, que pues a nivel de recordatorio, volviendo también a comentar en el diseño, porque en el diseño tiene que ver, pues está en relación a lo que vamos a construir. Si no interpretamos bien las condiciones a las que va a estar sometido el piso, pues el resultado de construir no va a estar aparejado a la realidad. Entonces es importante que para el diseño, en primer término, sepamos para qué va a estar destinado esa nave, si va a ser una nave para almacenar carga, si va a ser una nave de producción donde puede haber máquinas muy pesadas que estén vibrando, o se trata de una cámara de congelación que va a estar operando el piso a menos 21 grados. Entonces, cada condición, según el tipo de uso que se le va a dar a la nave, pues implica una condición de diseño diferenciada que hay que tomar en cuenta. De igual forma, si bien consideramos el tipo de uso que se le va a dar, también con esto las cargas que van a estar en cada uno de los tipos que podemos tener de las naves. Sí, cargas puntuales que comúnmente ustedes saben pueden ser racks o pueden ser máquinas que están apoyadas sobre placas o apoyos que son cargas, al final se traducen en cargas puntuales. Y aquí es importante cuando tenemos pisos reforzados con fibra, cuando los que montan los racks, pues con mucha facilidad pueden barrenar para meter sus anclas, porque no hay varilla que corten, es fibra, pueden barrenar donde sea, y la sujeción que proporciona un concreto reforzado con fibras es mucho mayor, y entonces le da un comportamiento mejor a esas anclas. De igual forma, las cargas uniformes, que esto es muy común también en los pisos, esas consideraciones de qué tipo de material, cómo lo van a almacenar, con qué ancho de pasillo, todas esas condiciones de almacenamiento que son la operación real del piso, pues las tenemos que interpretar en el diseño para no tener problemas futuros. No menos importante, pues son los equipos que están moviendo esas cargas, que por lo regular son los montacargas de diferentes capacidades,
Y cada montacarga también tiene un diferenciador que son el tipo de llantas que tiene cada uno de ellos, transmiten una presión diferente al piso, una solicitación, un desgaste muy diferente por el tipo de montacargas. Hay industrias, por ejemplo, la del vidrio, que usan unos equipos para mover las placas de vidrio muy especiales, muy pesados. Entonces hay que interpretar todo eso y traducirlo en el diseño para que corresponda a las condiciones reales de operación de la nave. Esta hojita nos ayuda mucho, la usamos mucho nosotros para recabar la información de cada uno de los pisos, que son las cargas que van a actuar, las distancias entre las cargas, condiciones especiales, porque la filosofía de esto, reitero, es interpretar lo que va a suceder en la vida real y que no tengamos sorpresas. Es decir, al diseño le tenemos que interpretar y decir, considera todo esto que va a pasar, pero en la vida real, no en nuestro pensamiento. Hay que conocer cómo va a operar la nave, bajo qué condiciones, y interpretar eso para que el diseño corresponda a la realidad de operación del piso. De igual forma, los sistemas ya tenemos el uso que se le va a dar, ya tenemos el diferenciador de cargas, pero también otro factor importante es el tipo de sistema de pisos. Ya lo hemos visto, tenemos los pisos cortados, aserrados o con juntas de control, como comúnmente se le llama. Aquí en este tipo de pisos o de soluciones tenemos dos tipos de juntas de construcción y juntas aserradas. Es decir, vamos a tener juntas donde va a haber cargas y no hay pasajuntas. Entonces al software hay que decirle que va a haber esas condiciones para que considere eso y nos dé una solución que pueda soportar esta condición. Por lo regular, el mismo ACI nos dice la distancia entre juntas de 24 a 36 veces el espesor. Y en esta podemos irnos a una relación de longitud a ancho de las losas de 1.5. Otro de los sistemas que también hemos platicado previamente en los webinars son los pisos jointless, que es una solución donde eliminamos al 100% las juntas aserradas, no hay juntas de control. Aquí las juntas que existen son juntas de construcción y se recomienda que esas juntas de construcción garanticen la transferencia de cortante, que por lo regular recomendamos el uso de juntas metálicas o juntas blindadas, que nos garantice esa transferencia de cortante porque en el diseño así lo consideramos, que hay una eficiencia muy alta de transferencia de cortante de una losa a otra. Entonces, al tener puras juntas de construcción, aquí lo que buscamos en este tipo de pisos o soluciones que podemos tener hasta distancia entre juntas de 50 metros, buscaríamos, o el ideal para nosotros sería que fueran cuadradas. Sabemos que es difícil por las condiciones de diseño que las losas sean cuadradas, pero sí tenemos que acotar que el largo versus el ancho de las losas no pase de 1.2. Otras soluciones que tenemos también que pueden presentarse es donde aquellos lugares donde la capacidad de carga del suelo es muy baja y haya la necesidad de colocar pilas o pilotes y que la losa esté soportada, el piso, sobre esos pilotes o pilas. Entonces es una solución que implica otras consideraciones de diseño muy diferentes. Se revisan otros aspectos, funcionamiento y otras cosas para el diseño, pero hay que tomarlas en cuenta y que al final todas esas consideraciones se traducen en la construcción y que hay que considerar o tomar en cuenta para interpretar lo que el diseño nos diga. Los pisos infinitos ya también hemos platicado, los denominamos también seamless o pisos continuos, donde pues no existen juntas ni de construcción, y mucho menos juntas aserradas. Es un piso completamente de una sola pieza que para realizarlo, como ya lo hemos dicho, hay que combinar refuerzos de fibra más varilla. Entonces también hay que tomar esas consideraciones. Otro tipo de soluciones que tenemos también es el Sigma Slab, que es una combinación del sistema post-tensado más fibra, que también tiene sus particularidades de diseño y asimismo sus consideraciones para construcción. Otra de las condiciones que pudiésemos tener, que hoy en día es muy solicitado por la necesidad de aprovechar al máximo el espacio que tenemos de una nave, es decir, crecer en altura para darle capacidad de almacenamiento. Esto implica que tengamos montacargas que puedan elevar a gran altura. Tenemos una gran densidad de racks para almacenar carga que a la vez se convierten en las columnas para soportar el techo y muros. Entonces ese tipo de losas pues ya implican una condición de diseño ya como una losa de cimentación
con efectos de viento y sismo. Como parte del diseño, y no menos importante, pues es dónde vamos a soportar toda esa losa, qué es lo que va a apoyar nuestra losa, y son las condiciones de soporte del terreno, medidas por lo regular con el módulo de reacción vertical del suelo, lo conocemos con el valor K. También puede ser asociado al valor relativo de soporte o CBR por su traducción. Recomendamos que ese valor sea de al menos de 0.050 newtons. Hay diseños que se han realizado con valores menores porque es la condición que tenemos ahí de soporte del suelo, pero es importante considerar eso porque depende de este valor, pues todo es una combinación, pero si la capacidad portante del suelo es baja, implica pues mayor espesor, mayor cantidad de fibra, otras consideraciones o subir resistencia de concreto. Aquí se recomienda mucho que para tener una mejor interpretación y fiabilidad de las capacidades portantes del suelo, que hagamos al menos una prueba de placa cada 250 metros cuadrados y para proyectos ahí como referencia con mayor exigencia o demanda, como pueden ser aeropuertos o carreteras, pues se acota mucho el número de pruebas por área, que serían de 100 a 200 metros cuadrados. También es importante diferenciar la placa, el diámetro de la placa con que se hace la prueba. Se recomienda que sea una placa de 75 centímetros de diámetro porque tiene mayor representatividad. Hay placas menores, pero hay que hacerle un ajuste a esos valores obtenidos para interpretar de mejor manera los resultados que vamos a tener para el diseño. De igual forma, el concreto, la resistencia que vamos a tener para el diseño, por lo regular nosotros hablamos de F'C o módulo de ruptura. Sabemos, como ustedes ya lo hemos platicado y ustedes lo conocen, la relación entre el F'C o la resistencia a compresión del concreto y la resistencia o el módulo o resistencia a flexión o conocida como módulo de ruptura varía en cada localidad por el tipo de agregados, cemento que usamos. Entonces hay un rango ahí donde la relación del MR al F'C anda entre 1.99 raíz de F'C a 2.65 raíz de F'C. En cada localidad es diferente, pero más o menos entre ese rango de valores anda la relación. De igual forma que vida o edad vamos a considerar la resistencia del concreto. Normalmente manejamos resistencias normales a 28 días, pero puede ser que el proyecto implique que tengamos resistencias tempranas, 3, 7 días. Entonces eso también se tiene que considerar en el diseño. De igual forma, el tamaño máximo del agregado que vamos a usar en la mezcla, que puede ser 3/4 o 1,5, ¿verdad? Y esto tiene mucha relación, como nos recomiendan, que el tamaño máximo del agregado no debe de exceder de 1/3 del espesor, es decir, para, para si tuviéramos un piso de 10 centímetros, no se recomendaría usar un tamaño máximo de agregado de 1,5, ¿no? Porque sobrepasa esta recomendación para tener un buen comportamiento. De igual forma, pues siempre hablamos de los concretos de baja contracción, es importante porque lo que buscamos es que haya menos apertura de las juntas, menos contracción, y sus efectos que no son deseables en el concreto, que pueden, en un caso de un piso aserrado, se puede disminuir la trabazón y la transferencia de cortante en las juntas de control. Igualmente la relación agua-cemento, que consideramos que debe de no ser más de 0.52, esto por los efectos positivos que trae al tener menos pasta en la mezcla. Aquí hay una grafiquita que se hizo una prueba relacionando lo que sería la resistencia a compresión con el módulo de ruptura. Digo, reitero, en cada localidad varía, pero para tener una idea, por ejemplo, aquí una resistencia a compresión de 45 megapascales equivale más o menos a 2.9 megapascales como módulo de ruptura, ¿no? El espesor es otro factor. Todo interviene, como ustedes saben, en la capacidad portante del suelo, la resistencia y el espesor, porque el espesor tiene un efecto al cuadrado, ¿no? Conforme modificamos el espesor, nos da una capacidad al cuadrado, su efecto en la resistencia de las cargas. Entonces es importante que se respete en el diseño y sobre todo hablando en la traducción de la construcción, el efecto que tengamos
en disminuir el espesor, pues es al cuadrado, como les digo, aquí está la ecuación y ahí podemos corroborar que su efecto es al cuadrado en el momento resistente. Y aquí en esta tablita que les muestro es decir, por ejemplo, si tenemos un espesor de losa de 10 centímetros y lo incrementamos a 12.5 centímetros, tendríamos una capacidad portante de un 56% adicional. Entonces, esta es esa manera de ver el efecto que tiene la variación del espesor en la capacidad de soporte de la losa de concreto. Aquí ya pues es recordarle la idea de este capítulo anterior es recordar las propiedades y consideraciones para el diseño. Entrando a la planeación, sabemos que como parte de programar todo, que todo salga bien en la construcción de nuestro piso, del sistema que se trate, lo más importante es el concreto y sabemos que si tenemos un buen control de las variables que afectan al concreto, sumado a tener un buen concreto, regularmente solemos tener un buen piso. ¿Y a qué le llamamos las buenas variables que afectan al concreto? Pues son las condiciones ambientales, que tomemos en cuenta bien la velocidad del viento, ¿verdad? La temperatura, tanto ambiente como la del concreto, ¿verdad? Y la humedad. Entonces, esos factores, si los controlamos, seguramente vamos a evitar muchos problemas, que la colocación sea correcta, es que vibremos bien, que evitemos segregación a la hora de colar, que estemos brindándole consistencia y densidad a la mezcla al vibrarla, que apliquemos el curado adecuado en tiempo y con el procedimiento recomendado. De igual forma, el acabado que tenemos que darle, según se especifica en el proyecto. Y si hablamos de un piso aserrado, pues que el corte se haga en el tiempo adecuado para no tener problemas, ni que se nos fisure, ni que logremos que se despostille o provocar daños en el momento del corte. El refuerzo importante, según el sistema, que ya vimos que hay varios sistemas, coloquemos el refuerzo adecuado en las zonas y en las juntas, inclusive la transferencia de cortante en las juntas de control o las juntas de construcción más bien, y bueno, que coloquemos eso para que logremos garantizar esas variables y controlarlas y que el resultado del piso sea el adecuado. Y restricciones de movimiento, eso se refiere a que podemos tener columnas, que es muy común, o trincheras, o algún elemento que le provoque restricción a la contracción del concreto. Entonces, tomar las medidas, ya sea reforzar o minimizar sus efectos. Y en el concreto, pues lo que ustedes saben, es un concreto normal en todas las obras, busquemos tener la menor relación agua-cemento posible, agregados densos, limpios, que son de calidad, el monitoreo de la calidad tanto de la materia prima como del concreto, que estemos controlando, ¿verdad? Revenimientos, resistencias, temperaturas, el fraguado que sea uniforme, que eso es lo que buscamos, que no tengamos variación de un concreto a otro en la misma obra, que nos implique acabados diferentes, colores inclusive. Los aditivos estemos empleando, pues que sean consistentes y provoquen una uniformidad en la mezcla. Y el suministro, que es lo más importante, que buscamos siempre que sea constante y programado. Estas son unas recomendaciones que nos da el ACI con miras a controlar o verificar tanto en la arena como la grava, que nos orientan o nos llevan a tener un buen resultado en el concreto, que son pues, controlar el módulo de finura de la arena, su masa, su densidad, su absorción, su materia orgánica máxima, el contenido, los contenidos de finos menores que la malla 200, que pueden ser arcillas, hay que controlarlos porque no son deseables, el intemperismo acelerado, que es la sanidad propiamente de la arena, y las partículas deleznables o partículas que se desmoronan. Bueno, esta es una referencia, es una guía que buscar que nuestros materiales, nuestros agregados estén dentro de esos parámetros con miras a buscar o pretender tener un buen resultado en el concreto. Dentro de la planeación, como ya se ha mencionado en webinars previos, es importante la junta de arranque en todos los proyectos, con todos los involucrados, que estemos conscientes de lo que vamos a hacer, las implicaciones de nuestro proyecto, y pues que esté el constructor del piso, esté la supervisión, que es la cara y el ojo del dueño del proyecto, el constructor general, laboratorio, los proveedores de concreto, en este caso nosotros como proveedores de fibra, Dramix, y todos
estemos claros del alcance del proyecto, lo que debemos de hacer y lo que implica. Y principalmente que estemos claros del sistema que vamos a construir, si fuera el caso de un piso aserrado, como está aquí en la tablita, pues qué espesor del proyecto va a llevar, la distancia entre las juntas, la resistencia del concreto que vamos a utilizar, el tipo de refuerzo que en este tipo de fibra, qué dosificación, si lleva armado adicional o no, y el valor de la base como valor K, el módulo de reacción vertical, y que estemos conscientes que estas cosas estén listas, que se deben de cumplir, porque así está el diseño, que el diseño está interpretando, reitero, las condiciones reales de operación de la nave. Aquí hay que preguntarnos, y lo van a ver en varios slides, esto es, ya la calidad de la terracería está lista para iniciar, se tiene conciencia del tipo de piso que vamos a construir, el sistema, porque eso es importante. Cada sistema, como lo platicaba, implica consideraciones diferentes que hay que tomar en cuenta y preverlas. Igual, como parte de la junta de arranque y tener claros los aspectos, es las especificaciones que va a tener el piso, tanto en planicidad, si vamos a utilizar endurecedor, qué acabado le vamos a dar al piso, o se lleva recubrimiento o no, ¿verdad? Entonces, esta tablita lo que nos muestra es algunas recomendaciones de planicidad que según el uso del piso se recomiendan o se sugieren, pero prácticamente debemos de obedecer a los requerimientos del cliente, ¿no? ¿Qué equipos va a usar? Si va a usar racks muy altos, si los montacargas son muy sensibles a al diferencial de nivel porque no operarían adecuadamente. Entonces, mucho obedecemos en la construcción a lo que nos esté especificando el cliente, pero sí hay que tomarlo en cuenta y que todos estemos conscientes de lo que está implicando, de las exigencias y compromisos con el proyecto para prever los equipos y la gente para lograr esa planicidad especificada o esos acabados especificados en el proyecto. Otro de los temas importantes es las condiciones en las cuales vamos a colar. Digo, esto es muy sabido, esto se aplica para todo tipo de proyectos, pero es importante recalcarlo porque a qué horas debemos de colar. La idea es minimizar los efectos negativos de la temperatura, la velocidad del viento y la humedad para evitar los problemas de posibles agrietamientos en la losa y que esto nos favorezca el colado y el desempeño del piso que vamos a construir. Entonces es importante que estemos conscientes. Esto nos dirá a qué horas debemos de iniciar los colados, si deben de ser en la noche, hoy en la tarde, o habrá localidades que puede realizarse en la mañana porque tenemos las condiciones adecuadas. Y esto también va muy en relación si vamos a colar con la nave ya techada, ya están los muros, o si vamos a tener que colar el piso sin que estén inclusive ni las columnas de la nave. Entonces, tomar las precauciones debidas para minimizar estos efectos negativos en el desempeño de nuestra losa. De igual forma, pues, ¿qué estrategia de colados vamos a seguir? Esto tiene que ver mucho con el programa de obra que se tenga, el sistema de piso que vamos a construir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura podemos ver en ese recuadro las líneas más oscuras y líneas más claras, que sería una secuencia recomendada de un colado de un piso aserrado, ¿no? Con juntas de control. Es decir, colamos las franjas oscuras y regresamos a colar las franjas en color claro, que eso sería un procedimiento adecuado para atacar este tipo de proyectos. Si bien en la gráfica de al lado, en la figurita de al lado que está tachado en un colado en tipo tablero de ajedrez que no se recomienda para los pisos aserrados, el mismo ACI nos dice que no es recomendable, pero en el caso de los pisos jointless, curiosamente es el sistema más adecuado para colar, porque recordando que formamos juntas de construcción de hasta 50 metros por 50 metros y el mejor procedimiento o el procedimiento que debemos de seguir es precisamente como tableros de ajedrez. Pero entonces esto lo menciono porque depende del sistema de piso que vamos a construir, va en relación a la estrategia de colados y secuencia que vamos a seguir. Tenemos que planear la entrada de los camiones, el circuito de descarga, si van a lavar en obra los camiones o tienen que lavar en la planta, dónde vamos a hacer la medición de revenimiento, si vamos a adicionar fibra en obra o la vamos a adicionar en planta. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para eficientar la operación y los tiempos de colado. Otro de los aspectos es el requerimiento de personal, digo, por lo más importante, pero aquí lo que mencionamos es
la relación que debe de tener tanto las personas como la capacidad de los equipos y la capacidad de suministro. Todo debe de ir en coordinación. Ni podemos tener mucha capacidad de suministro y poco rendimiento de equipos y personal, ni al revés, ¿verdad? Tener una capacidad importante de colocación de los equipos o personal y un suministro corto, pobre de concreto. Entonces, todo lo tenemos que ligar a, claro, nos manda el programa de obra y las cantidades que empezamos o el programa de colados diarios que vamos a tener, y esto se traduce en los requerimientos y que vamos a tener tanto de suministro de concreto como personal y equipos. Aquí citamos algunos rendimientos y algunas recomendaciones. En cuanto a la descarga de los camiones, sabemos que lo tenemos que hacer entre 15 a 20 minutos por camión la descarga, que debe de ser continua. No nos conviene camiones esperando, ¿verdad? Ni tampoco personal esperando que lleguen camiones. Todo lo tenemos que coordinar para que sea lo más fluido y constante posible. Eso nos va a dar un buen resultado en el piso. Y como les decía, algunos rendimientos que los equipos pueden dar. Sabemos que las extendedoras láser, claro, perfectas condiciones de funcionamiento, pueden darnos rendimientos de 2.800 a 4.600 metros cuadrados por día. Las pulidoras dobles andan entre 280 o 560 metros cuadrados por día. Un personal, pues el equipo puede ser desde 20 hasta 30 personas para lograr los rendimientos, ¿verdad? Con todas las actividades que comprende la construcción de un piso. Y se habla de que algún equipo con experiencia puede lograr hasta de 90 a 190 metros cuadrados por día de acabado, ¿no? Esto lo mencionamos porque son promedios, son rendimientos que nos pueden dar un parámetro de cómo planear el número de gente y equipos necesarios para dar los rendimientos y cumplir con el programa de obra que tengamos establecido. El suministro de concreto, aquí particularmente lo mencionamos porque es muy importante, y esto tiene que ver con la capacidad de producción de la planta, el número de camiones que vamos a disponer para el ciclo y el suministro a esta obra, y la distancia a la obra. Por lo regular sabemos que la mayoría de las plantas son plantas dosificadoras, su rendimiento anda entre 40 a 60 metros cúbicos por hora. Los tiempos a obra pues, deben de estar prácticamente entre 30 minutos, máximo 45 minutos, para que nos dé tiempo de que les hagan prueba de revenimiento a los concretos, y más si vamos a dosificar la fibra en obra, ¿verdad? El circuito y todo esto, entendiendo, y como sabemos todos, que tenemos 1 hora y media desde que entra en contacto el agua con el cemento para poder transportar y descargar el concreto. Y los controles de calidad a los que vamos a estar sujetos, pactados, las tolerancias y aceptaciones, lo principal, el revenimiento, como ustedes saben. Y lo importante, si bien tenemos las tolerancias, por ejemplo, para revenimientos arriba de 10 centímetros, que sería más o menos 3.5, lo sabido, pero lo importante en la construcción de los pisos es la uniformidad, porque hemos visto, por ejemplo, que llega un camión, suponiendo que fuera especificado 10 centímetros, que nos llegue con 2.5 arriba de 12.5 y el otro 2.5 abajo, y dicen, pues está dentro de tolerancia, sí, pero esa variación de uno arriba y uno abajo, hay mucha variación, tenemos 5 puntos de diferencia, que eso nos va a redituar en un acabado, en unos tiempos diferenciales que no son deseables en la construcción de un piso. Entonces, lo que pedimos es que si van a llegar arriba, todos lleguen arriba, para que haya uniformidad de tratamiento, acabado y trabajos. De igual forma, en México hay pocas zonas donde la cuestión de las bajas temperaturas nos mandan, pero bueno, aquí viene la recomendación de la CI de la diferencia que debemos de tener tanto en la temperatura ambiente como la temperatura del concreto, ya se trate de elementos delgados o elementos masivos. Y lo que más nos manda aquí en nuestra república, pues son cuidar la temperatura máxima del concreto, que no pase de 32 grados centígrados. Igual las tolerancias de la base, como ya se mencionaba, que no, el diferencial que anda en 10 milímetros, que ese es como un criterio de aceptación, y en el espesor igual tenemos esas tolerancias para espesores hasta 30 centímetros, que podemos tener un espesor menor de 6 milímetros, ¿verdad? Que eso es lo más crítico, y hacia arriba pues no conviene por cuestión de costo.
Y ya propiamente entrando a la construcción con esta etapa de planeación, pues volvemos a las etapas. Ya como la etapa de construcción, pues es la base. Regularmente las bases son granulares y que tienen que ser compactadas con rodillo vibratorio. Verificar de nueva cuenta que cumple con las condiciones de diseño, que estamos obteniendo el valor K de diseño, ¿verdad? Para que no tengamos sorpresas a futuro, ¿verdad? Y sobre todo en esta etapa que tengamos el tramo suficiente para colar. A veces hay proyectos donde inician el colado y ahí vamos avanzando con la base. No es conveniente porque solemos alcanzar a los trabajos de compactación con el colado, entonces no es conveniente. Lo conveniente es al menos tener dos tramos, ¿verdad? De colado, es decir, si hoy colamos, que al menos esté preparado el siguiente tramo ya para el día de mañana y no tener interrupciones y darle secuencia al proceso de construcción del piso. ¿Y qué debemos de cuidar como mejores prácticas en la base? Pues que sea una base consistente. Desde luego reitero que haya cumplido el valor K de diseño, porque a veces se nos olvida y entonces las condiciones cambian y el resultado seguramente no va a ser muy agradable en el futuro, ya cuando esté operando la nave. Que esté libre de material suelto, que no haya piedras, arena suelta, pues lo más libre de material que se pueda tener, sin bordes, sin diferencial de espesores, que la base no tenga sobresaltos o hundimientos. Aquí se habla de 10 milímetros, como ya mencionaba previamente. Suele hacerse una prueba de rodado. Esta prueba de rodado consiste en subir un camión de volteo y si no deja marcas es un indicio de que las condiciones están buenas. La compactación se puede considerar buena para poder colar. Aquí en esta, si pueden ver en la foto esta donde se ve el armado, arriba aquí, a la derecha, ahí se ve un diferencial de espesor de la base. Eso no es conveniente. Colar así, hay una diferencia de espesores que seguramente a la hora de colar y que esté operando ahí vamos a tener la presencia de una fisura. Si fuera el caso, pues es tratar muy diferente ese piso que va a tener un menor espesor, pero va a tener las mismas cargas. Entonces hay que tratarlo y que estas condiciones no se presenten, ¿no? A lo mejor lo más conveniente es generar una junta ahí, ¿verdad? Y tratar la zona de menor espesor con un refuerzo adicional que la otra zona. Y seguramente el tener un diferencial de espesores en el concreto hace una restricción al movimiento. Entonces es muy probable que en esa zona se nos presente una fisura. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Igual si el proyecto implica que tengamos que colocar barrera de vapor, que sería el caso obligatorio para los sistemas jointless, y en los pisos cortados puede ser porque vayamos a tener un acabado con epóxicos o el nivel freático está muy cerca de donde estamos construyendo, entonces implica que coloquemos la barrera de vapor. Se nos dice que como mínimo debe tener un espesor de 10 mils, por lo regular se recomiendan calibre 600, que sería equivalente a 24 mils, y en la colocación de la barrera de vapor se recomienda que la traslapemos 1.5 metros. Los rollos regularmente vienen como aquí viene en el slide de 6 metros de ancho por 33. Es importante traslapar uno y otro 1.5 metros. También como una buena práctica es colocar solamente la barrera de vapor donde vamos a colar. A veces por avanzar colocamos más barrera de vapor, pero ahí es donde van a operar los camiones que nos están suministrando el concreto. Esas maniobras es muy probable que nos desgarren y rompan el plástico, entonces no es conveniente. Entonces, se recomienda solamente colocar la barrera de vapor donde vamos a realizar el colado. De igual forma, pues vamos a tener juntas, ¿verdad? Colocar la cimbra, ya sea a pisos cortados o la junta metálica en el caso de pisos jointless, o puede haber que pisos cortados lleven junta metálica para reforzar por la intensidad de tráfico y condiciones de diseño. Entonces es importante colocar estos, nivelarla, es muy importante nivelarla, verificar que quede al nivel de diseño, al nivel de piso terminado. Y sobre todo se recomienda que la cimbra quede a ese nivel. Hemos visto proyectos donde la cimbra, el borde de la cimbra supera el nivel de piso terminado. Eso no es adecuado porque no nos permite dejar un buen acabado del concreto cercano a esas cimbras. Entonces la cimbra debe de estar colocada, se recomienda
que al nivel de piso terminado para que nos permita trabajar muy bien y que las allanadoras se puedan acercar hasta ese nivel y puedan hacer su trabajo, ¿no? Y facilitarlo. Y ver qué sistema de transferencia de cortante vamos a tener en las juntas de construcción, por ejemplo, en pavimentos, que puede ser un patio de maniobras, andenes o una vialidad. Si el diseño implica que en cada junta vamos a llevar pasajuntas, entonces habría que colocar las canastillas con el pasajunta redondo liso o los Diamond Dowel, donde vaya a ir. Y aquí es muy importante antes de colar que marquemos dónde van a estar las juntas cuando sea un piso cerrado, para que haya continuidad de dónde se planeó y dónde están, y más si metemos las canastillas con pasajunta redondo liso, pues tiene que estar el corte al centro de estas, entonces debemos de marcar muy bien dónde están para no tener errores. Y las juntas metálicas blindadas, pues su colocación adecuada, su nivelación, sus intersecciones bien sujetas. Y en el caso que tengamos trincheras, que puede ser muy común en los pisos, pues cimbrar adecuadamente esas zonas. Entonces es importante. Y todas estas deben de estar colocadas, si es que el proyecto lleva la membrana, la barrera de vapor arriba de la membrana, ¿verdad? Para garantizar un mejor comportamiento. En el caso que tuviéramos un sistema que, como les comentaba, el piso seamless o piso continuo, cuyo refuerzo depende de combinar la fibra más varilla, entonces la colocación de la varilla, pues debemos de cuidarla. Sobre todo hay diseños donde se interrumpe el armado, no es continuo, se interrumpen las juntas el armado. Entonces tenemos que saber si en el diseño así fue considerado o se consideró que el acero es continuo y entonces pues ya colocamos nuestro acero. El acero debe de colocarse a la posición de diseño, como veíamos el efecto del espesor y la colocación del acero tiene un efecto muy directo en el diseño y en la capacidad portante del elemento. Entonces colocar donde el diseño nos diga qué profundidad, qué recubrimiento y más si es una losa doblemente reforzada, pues a qué posición debemos de colocar las parrillas, ¿verdad? Sujetas o apoyadas en silletas. Aquí se da mucho la condición de que cuando queremos colar en muchos proyectos se deja apoyada la malla sobre la base, entra el camión a colar y luego decimos que la vamos a calzar a la posición. Yo siempre hago apuestas y lo digo así con todo respeto, quién es el chulo que me garantiza que la posición de la varilla va a quedar en la posición de diseño. Por lo regular no queda así, y luego la varilla queda apoyada en la base, entonces pues, cambió las condiciones de diseño y no va a funcionar como debería de funcionar. Entonces, muchos de estos proyectos implican, para garantizar la posición del acero, que tengamos que bombear el concreto, ¿no? Pero es importante tomarlo en cuenta para que reproduzcamos en la realidad las condiciones de diseño por las que fue elaborado este piso. Desde luego, el acero debe de estar limpio, libre de grasa, de polvos, para que garanticemos la adherencia del acero con el concreto. Y dar los recubrimientos, aquí la tablita de los recubrimientos, si bien el diseñador nos especifica qué profundidad debe de estar el acero, también hay una recomendación de recubrimiento por el elemento y el diámetro de la varilla. Y los refuerzos adicionales en las zonas rígidas también es importante, ya lo veíamos en el caso de los pisos jointless o otros pisos, porque estos son elementos rígidos que van a obstruir el desplazamiento y la contracción de las losas de concreto, entonces es conveniente meter este refuerzo adicional para minimizar esos posibles efectos de fisuras, ¿sí?, que pueden inducir estos elementos rígidos en nuestra losa, ¿no? Otros detalles de este refuerzo ahí alrededor de los diamantes. Y reitero aquí que todo el mundo me hace burla. ¿Por qué le llamas diamante a los circulares? Porque no son diamantes, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo los conocemos como diamantes, aunque sean circulares. Y aislar las instalaciones también es importante porque esas instalaciones en el piso también representan una restricción al movimiento. Entonces, aislarlas con su material compresible y refuerzos adicionales. Igualmente, reiterando un poquito, las juntas se deben de colocar o las cimbras sobre la barrera de vapor, si así está especificado el proyecto. Igual el refuerzo adicional alrededor de los diamantes. Y luego solemos tener, porque pues, cuando se construye la zapata para apoyar las columnas, el nivel de la zapata suele estar abajo del nivel de la base.
Entonces, muchos rellenan con arena, no es conveniente porque es otra calidad de material que no da el mismo soporte que la base. Aquí lo que se debe de hacer es evitar eso y mejor ampliar un poquito el diamante y luego ya después colar el diamante. También hay la costumbre o la necesidad o inquietud, inclusive de ligar lo que sería, por ejemplo, los tilt-tops, la losa del piso, como losa de anclaje del tilt-top. No es conveniente porque son otros efectos horizontales que no están considerados y lo más conveniente es aislar tanto esa losa de sujeción o de apoyo de los tilt-tops a la losa del piso. Puede darse el caso que tengamos que diseñar una losa de un piso que va a estar apoyándose un muro ahí, que es diferente, entonces diseñaríamos ahí, pero no se recomienda que haya un diferencial de espesores como se muestran aquí en este corte, porque esa diferencial de espesores puede ofrecer una restricción al movimiento de la losa y al tener esa restricción, pues podemos tener algunas fisuras en el piso que no son deseables. Importante, ya lo decía, el que consideremos los efectos antes de colar, que estemos midiendo la humedad, ¿verdad? La humedad que estamos teniendo, la temperatura del concreto, la temperatura ambiente y la velocidad del viento, con la idea de calcular el índice de evaporación que vamos a tener en el lugar. ¿Y por qué hacemos esto? Es porque si ese índice de evaporación supera un litro por metro cuadrado por hora, supera realmente la capacidad de evaporación o que tienen los concretos normales de perder humedad o de sangrado. Entonces, si esta velocidad es mayor, pues lo que va a provocar es que se nos seque la superficie y seguramente vamos a tener algunas fisuras, ¿no? Y que son deseables por contracción plástica. Y aquí recomendamos usar estos equipos, son prácticos para estar antes de colar, estar monitoreando estas condiciones. Reitero, temperatura ambiente del concreto, velocidad de viento, humedad, para minimizar estos efectos nocivos en nuestro colado, en nuestro piso. ¿Y a qué le llamamos índice de evaporación? Pues es la cantidad de agua que pierde el concreto en la superficie por metro cuadrado y por tiempo. Y por lo regular el sangrado de un concreto anda entre 0.7 y 1. Entonces, si tenemos velocidades de evaporación o índices de evaporación mayores que este valor, seguramente vamos a tener algunas fisuras por contracción plástica. Ahora, dentro del proceso es el almacenamiento y dosificación de fibra. Estamos hablando de pisos reforzados con fibra, o pisos fibro reforzados, como también se conoce. Uno es el almacenamiento de la fibra. Es muy importante que la fibra las tarimas vienen de 1.2 toneladas, 60 sacos, que no se apile una arriba de otra porque se daña el saco. La fibra pues, prácticamente no sufre mucho efecto, pero no es conveniente, inclusive por operatividad. Se recomienda que no se apilen las tarimas una arriba de otra, que estén tapadas para que si llueve, si llegara a llover, pues no se afecte. El saco, que es un saco de papel, como aquí podemos ver en esta ilustración, cuando se moje, luego queremos maniobrar el saco, se rompe, es un desperdicio de fibra. Y recordando, acuérdense que nuestras fibras vienen encoladas con un pegamento especial que a la hora del contacto con el agua de mezclado y el golpeteo de la grava hace que las fibras se separan porque vienen en peines. Entonces, cuando ya se humedeció la fibra, pues algunas fibras se separaron y ese efecto o ese desarrollo de Becker para evitar la formación de erizos de fibra, pues puede perder efectividad si ya estamos metiendo una fibra previamente mojada, humedecida. Ahora, la dosificación de la fibra la podemos hacer en planta o en obra. Muchos les da más tranquilidad que dosifiquemos en planta la fibra, que en obra a mí me ha tocado las dos versiones y sin ningún problema. Además, con los cuidados respectivos se logra también la integración adecuada. Lo importante es que la fibra nunca va como primer componente en la mezcla, es decir, a veces algunas empresas por eficientar los tiempos de carga estaban vaciando la fibra primero al camión y luego ya pasaban a cargar con toda la secuencia recomendada y regularmente se formaban erizos de fibra. Entonces la dosificación de la fibra debe ser al momento que cargamos grava y arena, no antes. O ya cuando el camión esté cargado
y dosificamos la fibra. Y la dosificación de la fibra no debe ser más de 40 kilos por minuto, es decir, 2 sacos por minuto, y se recomienda que el mezclado de la fibra en el concreto pues, se realice 1 minuto por metro cúbico, es decir, si tuviéramos camiones de 7 metros cúbicos, se recomienda un tiempo de mezclado de 7 minutos, pero con 5 minutos hemos logrado integración de la fibra adecuadamente en la mezcla de concreto. Y antes de colar, pues lo más importante, el equipo, que esté el equipo completo, todo listo, todas las actividades. Como hemos visto, lo vamos a ver ahorita en secuencia, desde recibir el concreto, el extendido, el enrasado, nivelación y la secuencia de colado, que esté el personal adecuado, con experiencia. Te digo, hay cuadrillas, hay empresas que tienen hasta 30 personas en su equipo de colocación para lograr los rendimientos. De igual forma, aún no menos importante, los equipos que tengamos, las extendedoras listas, en tiempo, funcionando, ¿verdad? Las cortadoras, la spreader si vamos a usar endurecedor, las allanadoras, el número de allanadoras especificado para que podamos lograr el rendimiento que esperamos, allanadoras sencillas, vamos a tener iluminación que esté en las estaciones de nivelación para controlar todos los efectos. Entonces, todos los equipos, las herramientas no menos importantes, palas, azadones, vibradores, todo el equipo que debemos de tener. Digo, conocemos empresas que hasta 2 extendedoras tienen al momento de colar, una de respaldo por si fallara. Dice, pues esto da una garantía importante en el desempeño y al buen resultado del piso, ¿no? Ya al momento del vaciado, si fuera en el caso aquí tenemos ejemplificado en esta foto que se especifica una barrera de vapor. Entonces, la idea del vaciado es coordinar la secuencia de colados. Aquí mucha gente de experiencia es la que está porque sabe ya perfectamente qué cantidad o sobreespesor dejar al nivel terminado, que por lo regular se recomienda alrededor de 2.5 centímetros arriba del nivel terminado para poder extender y no perder mucho tiempo, facilitar la operación. Y lo que se busca mucho es que evitemos la segregación del concreto, es buscar la altura de caída. Por lo regular recomendamos que se utilicen los canalones para descargar lo más cercano posible a la base el concreto, entonces seguir la secuencia y que programemos la descarga del camión donde 2 camiones puedan estar descargando simultáneamente. Eso eficientiza mucho y le da continuidad a los colados y uniformidad. Desde luego que el concreto pues traiga con el revenimiento constante, como les decía, si es alto, que todos vengan altos dentro de la tolerancia permitida, ¿verdad? Y si mezclamos correctamente, como les digo, evitaremos la formación de erizos en el piso, ¿verdad? Si dosificamos bien, como les digo, en la cantidad, el tiempo de mezclado, no debería de haber problemas. Ha habido ocasiones que aún siguiendo estas recomendaciones han aparecido una que otra bola de fibra, entonces ya hay que revisar otros aspectos como que si el camión está limpio, no tiene costras adheridas por dentro, si las aspas del camión tienen el tamaño recomendado por el fabricante, y inclusive en algunos casos, pues que el camión ya no tiene la energía de mezclado que debería de tener. Entonces, cuando esto pasa, hay que revisar todos los posibles efectos que nos están originando estos situaciones no deseables de la formación de erizos de fibra. En el caso de que tengamos que bombear el concreto, muchas veces se nos pregunta, ¿el concreto con fibra se puede bombear? Sí se puede bombear, nada más hay que tomar las recomendaciones adecuadas para realizarlo. Es decir, por ejemplo, aquí nos recomiendan que el contenido de material fino, menor a la malla de 125 milímetros, ronde los 400 kilogramos por metro cúbico. Eso ha dado un buen resultado para bombear concreto. Cada localidad, por el tipo de arena que estemos usando, su finura, pues se ajusta a la mezcla, pero son recomendaciones o parámetros que habría que tomar en cuenta que han resultado en buenos comportamientos para bombear concreto. En cuanto a los equipos, es que el diámetro de la tubería al menos tenga 1.5 veces la longitud de la fibra, es decir, si tenemos fibras de 60 milímetros, que el diámetro de la tubería con la que vamos a bombear al menos tenga 90 milímetros, o una fibra de 50 milímetros al menos tenga 75 milímetros. Esa es la recomendación
aunque existen algunos fabricantes de bombas que recomiendan que mejor el diámetro de la tubería sea de 5 pulgadas, ¿verdad? Desde luego que la bomba tenga la potencia y que esa tubería, pues no tenga costras, que las bridas y empaques de unión de las tuberías estén bien selladas, que no estemos perdiendo lechada por ahí a la hora de bombear, porque eso puede propiciar que se nos tape la bomba. Desde luego la mezcla tiene que ser una mezcla diseñada para ser bombeada y sobre todo, bueno, en esas limpiezas que debemos de cuidar en la tubería, que no haya ningún problema, evitar el número de curvas posible que se pueda lograr a la hora de colar, en el caso de que estemos usando una bomba estacionaria en lugar de una bomba pluma, evitar en la medida el mayor número de curvas que se tengan, ¿no? Y debe de ser continuo y se recomienda mucho que programemos o coloquemos la bomba de tal forma que pueda estar 2 camiones simultáneamente descargando la bomba para lograr continuidad. O inmediatamente está cargando un camión y está el otro ya posicionado para seguir con la descarga del concreto en este caso. Ya entrando al proceso ya vaciamos el concreto, ahora hay que extenderlo y nivelarlo. Comúnmente en los pisos industriales usamos las extendedoras láser que dan un buen desempeño, energía de compactación, ¿verdad? Avance, los rendimientos como veíamos de 2.800 metros cuadrados por día. Entonces es un equipo muy socorrido hoy en día. El ACI nos recomienda que verifiquemos que estos equipos anden vibrando entre 3.000 y 6.000 revoluciones por minuto para lograr el objetivo de la compactación y nivelación deseada del piso, ¿verdad? Igual forma que la colocación como le hicimos, bueno, pues se recomienda que el concreto no tenga un sobreespesor a la hora de colocarlo arriba de 25 milímetros para eficientar este proceso. Estos equipos son muy eficientes, pueden colocar y vibrar hasta rendimientos de 7 centímetros, 7.5 centímetros, pero hay que revisar que estén funcionando correctamente, que tengan la energía y están dentro del periodo de vibración. Y mucho cuidado en las obras porque luego a veces colocamos las estaciones y los sensores y reflectores del sistema láser a veces están sucios, llenos de grasa o hay otros contaminantes. Es importante estar revisando que no interrumpan la señal para que no tengamos variación en el extendedor a láser. Y desde luego antes de iniciar, calibrar que la nivelación está adecuada, ¿verdad? Con el topógrafo estar calibrando que nuestro extendedor esté dando el nivel correcto y entonces ya proceder a los colados. Aquí también vemos la que comúnmente conocemos como la Magic, que también está catalogada como un equipo mecánico de extensión y nivelación, pero bueno, para exigencias de menores planicidades es un equipo que funciona bien o suplementa al extendedor a láser con estos equipos para dar una mayor energía de vibración. Existen otros equipos para colocar, desde luego que sí, que son las reglas vibratorias, también socorridas para otro tipo de pisos, o también hemos visto en pisos industriales que utilizan estos equipos. Su eficiencia es menor, desde luego, que el extendedor a láser, o los rodillos vibratorios, muy usados también en pavimentos, o las extendedoras de cimbra deslizante, muy socorridas para los pavimentos carreteros, aeropuertos, ¿no? Por el manejo de revenimientos muy bajos y capacidad de manejar altos volúmenes de concreto. Si el proyecto lo especifica y es recomendable el uso de endurecedores para mitigar el efecto de abrasión y desgaste en los pisos. Y estos equipos, las spreader, conocidas como spreader, son equipos muy eficientes que dan un rendimiento importante y sobre todo la uniformidad de dosificación del endurecedor en la superficie, que eso es lo que buscamos, porque es que se tenga los kilogramos especificados por metro cuadrado, no más ni menos para optimizar costos, pero desempeño, ¿no? A veces hacen la burla ahí de muchos proyectos no, es que aquí utilizamos la pala graduada, ¿no? Entonces yo todavía no le he encontrado la graduación a la pala, pero bueno. Como siguiente proceso, ya después de si es que el proyecto lleva endurecedor, que se recomienda, y más cuando son pisos que están sujetos a mucho tráfico de montacargas y que van a someter al piso a mucha abrasión. El siguiente proceso sería el enrasado y corrección, ¿verdad? Cuando tenemos por lo regular en los pisos industriales casi
la planicidad está arriba de 20-20, entonces se recomienda usar este equipo corrector conocido muy común como el Bone Cutter o avión o flota, unos le dicen, porque ese nos proporciona un mayor control o nos propicia que podamos lograr la planicidad especificada. En este proceso es importante que lo realicemos inmediatamente después, antes de que aparezca el agua de sangrado, porque ya crea otros efectos y no es conveniente los efectos que podemos tener. Entonces, estos equipos son muy socorridos y para lograr esa planicidad, como decía, que se esté especificando. Este sería el siguiente proceso que hay que tener en cuenta y el momento adecuado para aplicarlo. Aquí en este slide es el tema muy nombrado, las fibras expuestas. ¿Va a haber fibras expuestas? Sí, va a haber fibras expuestas. Lo importante es minimizar la cantidad de estas en la superficie, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones. Empezamos con la energía de vibración de la extendedora, que esté vibrando en la energía adecuada para que logremos, en la medida de lo posible, bajar la aparición de fibras en la superficie. Otros procesos que hemos visto y han dado buen resultado es después de que se pasa la extendedora láser, meter la Magic en forma transversal al sentido de colado. Eso también ha ayudado mucho a bajar mucho la fibra y minimizar la aparición de estas en la superficie. A pesar de eso, hay otros procedimientos como es el baja grava de pisón, que puede ser en color azul, o el rodillo baja grava. Hay recomendaciones o comentarios, no, porque me modifica la planicidad del piso, pero es meterlo ligeramente, pero es una manera de hacerlo, ¿verdad? O hay quien lo hace después del enrasado con la extendedora, mete el baja grava y luego la Magic para corregir un poco, ¿verdad? Pero es probar esto. Y luego también está el proceso de adicionar endurecedor. El endurecedor nos ayuda a ocultar las fibras. No es su objetivo, reitero, su objetivo es darle resistencia a la abrasión al piso, pero de manera adicional, pues nos proporciona un beneficio al ocultar las fibras expuestas. Y otro proceso, otra recomendación es que en el proceso de allanado, cuando estamos realizando, es destinar gente que esté, como vemos en la foto, que esté identificando si hay fibras expuestas, quitarlas, resanar con la llana, ¿verdad? Y minimizar de esta forma el número de fibras que pueden aparecer en la superficie. Y ya si al final, después de todos estos procesos, llegara a quedar una otra que puede ser probable, pues revisar y cortarla con unas pinzas de cajilón o de que tenemos para cortar esas fibras, no arrancarlas ni moverlas, sino simplemente cortarlas y si es que quedaran por ahí algunas fibras todavía. El siguiente proceso, ya después de que hicimos la corrección, desde luego hay que esperar un tiempo para que no haya agua de sangrado ni agua libre y almacenada en la superficie y aplicar el allanado, tanto con allanadoras sencillas y allanadoras dobles, ¿verdad? Empezamos con platos y luego ya nos vamos a las cuchillas para lograr la densidad que se está especificando, la suavidad de la superficie. También esto nos ayuda como última etapa a integrar el endurecedor si es que lo estamos usando o está especificado en el proyecto. Y sobre todo en este proceso hay que conocer el tiempo de que hay que meterlo. Como referencia es que no haya agua, como decía, en la superficie, agua de sangrado, que ya no se pierde ese brillo, que la huella que dejamos al apoyarnos sobre el piso no sea mayor de una profundidad de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes podemos provocar delaminaciones o desprendimientos, y si lo hacemos con mucha energía también en exceso, también podemos provocar los mismos problemas. Entonces es importante que apliquemos esto en el tiempo correcto. Ya digo, las compañías que tienen mucho tiempo construyendo pisos, ya la gente realmente parece que lo hacen automático, ¿verdad? Me ha tocado ver algunos que dicen que hasta huelen el concreto y ya saben cuándo. También ya es de mucha experiencia estos procesos, pero estos parámetros nos ayudan a identificar cuál es el tiempo correcto para realizarlos. Como siguiente proceso, después vendría el curado, ¿verdad? En nuestro sueño dorado siempre decimos que curar 14 días sería lo ideal, pero sabemos que a veces por los tiempos de puesta en marcha de la nave no se puede. Las membranas estas de curado o las películas son muy buenas, dan un buen resultado, pero también existen los productos de curado de varias marcas, productos
ya conocidos y certificados que podemos aplicar para brindar el curado, que es importante. Se habla mucho de esto, del efecto del curado para que se logre el desarrollo de resistencia al concreto, evitar en la medida de lo posible los alabeos y los efectos nocivos cuando curamos perfectamente y evitar la pérdida de humedad del concreto. En el caso de que tengamos un piso aserrado, si es el sistema, pues el momento del corte, tenemos que cortar. Se recomienda que para los pisos reforzados con fibra la profundidad de corte sea de 1/3. Regularmente los tiempos de corte varían mucho por las condiciones ambientales, los tiempos de fraguado del concreto, pero pueden andar entre 4, 5, 7 horas hasta 12 horas para cortar. También aquí mucho se nos dice, oye, es que cuando corto se despostilla el piso, hay que darle un poquito de tiempo, si metemos la cuchilla y está despostillando, esperarnos un poquito más para realizar el corte y darle más madurez al concreto para evitar estos efectos, ¿no? De igual forma, recordando que también estaba especificada una planicidad que es muy común en nuestros proyectos de pisos industriales. Entonces, la medición de esta es importante. Comúnmente usados los equipos dipstick. Para la medición de estos parámetros de planicidad es importante que la gente que realice esta medición sea una gente certificada, porque la variación de medición puede ser increíblemente diferente cuando es gente certificada con experiencia con quien no lo es. Se recomienda que esta medición se realice dentro de las 72 horas posteriores al terminado del piso. Verifiquemos que no haya polvos, que estén limpias de escombros, porque esto nos representa una lectura diferente, provoca una distorsión en la lectura de la planicidad. Igualmente, a veces estamos haciendo la medición y ahí por ahí cercanos están equipos de compactación trabajando o equipos de vibración. No es conveniente porque también provocan un error en la medición de la planicidad. Entonces hay que evitarlos para tener una medición correcta, aproximada a la realidad, ¿verdad? Y no tener distorsiones. Ya la puesta como etapa final, la puesta en marcha de la nave, y se recomiendan estas consideraciones para aplicación de la carga. Es decir, a las 2 semanas se recomienda que estemos aplicando el 40% del valor de la carga y a las 5 semanas el 100%. Este es para darle madurez y desarrollo resistencial al concreto. Muchas veces se monta ya en los racks, se fijan en una pata, en otras no, así le están dando tiempo a la contracción que podamos tener en el concreto y ir aplicando la carga y ir utilizando gradualmente la nave a su capacidad máxima de carga o al diseño que se tuvo. Aquí tenemos una tablita que, si fuera el caso de un piso, de una cámara de congelación, también ir gradualmente bajando la temperatura. Se recomienda que andemos entre 5.5 grados centígrados cada 24 horas hasta que llegamos a la temperatura de operación, que pueden ser menos 21 grados, para evitar posibles efectos y daños en el concreto. En el caso de que tengamos un piso cerrado, que puede ser en muchos de los casos, pues tendríamos la etapa del sellado de las juntas. Aquí se recomienda que entre mayor tiempo demos para aplicar este proceso de sellado es mejor. ¿Por qué? Porque le damos tiempo a la contracción del concreto, ¿no? Lo ideal sería que nos permitieran sellar 90 días, 60 días. Hay veces que no se puede porque pues ya quieren poner en marcha la operación. El tiempo, la contracción, la humedad del concreto también, que hay que verificar que al menos haya perdido el 97% de humedad del concreto para aplicar estos selladores. Y prácticamente tenemos dos tipos de selladores: los elastoméricos, que son muy usados para pavimentos, carreteras, patios de maniobras, andenes, son pisos expuestos, que están más sujetos a efectos de contracción y dilatación. Y el tipo de ruedas a los que van a estar expuestos, pues son ruedas neumáticas de trailers o este tipo de vehículos que son menos agresivos con las juntas. Entonces ahí se recomienda este tipo de selladores, los elastoméricos, que son más flexibles. Para los pisos industriales, la recomendación es que sean semirrígidos, porque el objetivo es diferente. Ahí tenemos la circulación de llantas más pequeñas, más duras,
que nos golpetean los labios de la junta. Entonces lo que se busca con este tipo de selladores es darle un soporte a esas juntas y minimizar los posibles daños y despostillamientos de la junta. Y hay que, desde luego, según el tipo de sellador que estemos usando, el fabricante, las recomendaciones de endurecimiento, como ellos le llaman, de curado, pues puede andar de 24 a 72 horas, y evitar el tráfico para que no tengamos desprendimientos. Y bueno, pues al final pues vamos a lograr un piso con las condiciones de diseño para soportar cargas que pueden ser variadas, como esta foto nos representa, vehículos muy pesados que van a entrar a la nave, el almacenamiento de una carga uniformemente alta, la frecuencia de tráfico. Eso es lo que buscamos, que al final lo que hagamos a través de un diseño, interpretar y traducir ese diseño en realidad, al construirlo, pues tengamos el efecto y de lo que espera el cliente, y la operación de este piso sea eficiente y sin problemas. Eso es básicamente lo que buscamos. Reitero, nosotros como Dramix no somos constructores de pisos, pero intervenimos y hacemos recomendaciones para lograr un buen desempeño de los pisos. Y me gusta cerrar con este slide. Este es un caso que sucedió ya tiempo atrás en el puerto de Valparaíso, en el país de Chile. Y ustedes pueden percibir donde la losa que está marcada con las líneas azules interiores fue un piso que está reforzado con fibras, y los pisos adyacentes no tienen refuerzo. Ustedes pueden ver señalados con círculo rojo cómo se han presentado fisuras, y ambos pavimentos están sujetos a la misma cantidad de tráfico. Y aquí nos puede decir el comportamiento de un piso reforzado con fibras, de un pavimento que es un piso portuario, que esté expuesto a condiciones ambientales severas y un tráfico intenso y de cargas muy pesadas. Y bueno, pues o como dicen, para muestra es un botón. Aquí pueden ver el comportamiento de un piso reforzado con fibra versus otro que no está. Con esto yo termino. Les agradezco su atención. Espero no haber aburrido y haber aportado algo valioso para la ejecución o información para tomar en cuenta en la construcción de sus pisos. Y Muchas gracias, damos. Alex. Excelente presentación. Bueno, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que tienen un botoncito aquí en la parte de arriba en las que pueden ir haciendo todas sus preguntas. Mientras tanto, me gustaría invitarlos al siguiente webinar, que va a ser el próximo 20 de noviembre. Con este finalizamos nuestra sesión de webinars de pisos industriales de alto desempeño. Les dejamos aquí el código QR y el link para que puedan registrarse. Va a ser a la misma hora, 4 de la tarde, próximo miércoles 20 de noviembre. Ahora damos unos momentos para preguntas y respuestas. A ver si alguien tiene preguntas. Este es el momento. O Alex, si quieres responder algunas de las preguntas más comunes que te hagan a ti durante ejecución o Con mucho durante el gusto. proyecto. Pues digo, hay muchas preguntas, mucho redunda en las fibras expuestas, mucho ha sido de si podemos bombear el concreto con fibras. Si se puede. Hay inclusive por ahí carta de un fabricante de bombas que nos dice que no hay ningún problema, que sus equipos están pensados y diseñados para bombear hasta 40 kilos por metro cúbico de fibra. Entonces sí se puede, nada más hay que tomar las consideraciones. A veces hay gravas más abrasivas que la fibra en los equipos de bombeo. Entonces sí se puede, nada más hay que tomar las recomendaciones adecuadas y las previsiones y planeación previas para lograr esto y que no tengamos ningún problema. Y dentro de las fibras expuestas, pues muchas cosas, recomendaciones que hacer. Sí va a haber fibras. Mentiríamos si dijéramos va a haber cero fibras. No, la idea sí va a haber, pero lo que estamos buscando es minimizar la aparición de fibras en la superficie. Y también con el cliente debemos de ser claros. Al cliente decirle, vamos a construir un piso con fibras, es probable que haya fibras en la superficie que no van a afectar ni la operación ni la capacidad portante del piso. Simplemente a veces son estéticas, simplemente.
Entonces, pero sí tenemos que ser claros con el cliente, ¿verdad? Y que no prometamos algo que no es. Hay clientes que nos han dicho, pues es que a mí me prometieron 0 fibras. Entonces, pues se puede lograr, pero hay que es un trabajo adicional y, pero seamos claros con el cliente lo que puede esperar, ¿no? Y lo más importante, que no va a afectar el funcionamiento en las naves. Exactamente, no, 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 para nada, no son fibras que tienen un diámetro de 0,75 milímetros, no, no afectan, ni van a ponchar llantas como por ahí dicen, no, no es cierto, es mínimo y tomar trabajos previos para minimizar la cantidad de estas. Eso es por lo regular lo que nos comentan, ¿no? Y a veces, pues lo que ya se ha platicado en los webinars previos, de si puedo usar una fibra en lugar de otra, dosificando lo mismo, ya vimos que no, que cada fibra tiene un desempeño diferente. Si fuera el caso que hubiera que usar otra fibra, por ejemplo, de nosotros, de un tipo versus otra, hay que hacer un diseño y una recomendación de qué cantidad de fibra habría que meter versus una respecto a otra, pero no es directa, ¿no? Eso es lo que comúnmente, pues me ha tocado, me preguntas. Gracias, Alex. Pues ya están llegando un par de preguntas. Bueno, primero nos hacen la solicitud que si puedes poner el QR del próximo webinar Ah, claro, para que claro, puedan claro. registrarse. La pregunta que tenemos es, ¿qué relación hay entre la contracción de concreto y el tamaño máximo de losas que podemos construir? Hay una relación porque con esto vamos a esperar la apertura de la junta que vamos a tener. Es decir, si tuviéramos un concreto de una contracción de 450 millonésimas, sabemos que cada 10 metros se va a contraer 4,5 milímetros, más o menos. Entonces, en 30 metros, pues vamos a tener 1 centímetro, 20 milímetros de apertura de junta. Esa es la traducción el resultado de la relación de un concreto de baja contracción con la dimensión de losas. Es la apertura que vamos a ver reflejada en la junta. Muchas gracias, Alex. Y que en el caso del piso aserrado, pues lo que buscamos es que se minimice, porque recordando, vamos a tener juntas de construcción y juntas aserradas. Y en las juntas aserradas, entre menos contracción haya, va a haber más trabazón de agregados, el interlock que se le llama, para que nos dé un poquito más de eficiencia en la transferencia de carga de una losa con otra. Excelente. Están llegando otro par de preguntitas para el ingeniero Luis Miguel Laredo o tú, si quieres. Adelante, pues. ¿La fibra ayuda a controlar la fisuración del concreto? Sí, sí, diría yo, salvo lo que comete Luis, pero sí ayuda a controlar, ¿verdad? La apertura, así como explicaba cómo trabaja hacia un puente, se ancla de un lado de la fisura al otro y no permite que se abra más porque está tomando esos esfuerzos de tensión la fibra, entonces sí la controla. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra preguntita por aquí. ¿Qué ventaja encontramos entre el concreto fibro reforzado y los pisos de contracción compensada? Entre el piso reforzado con fibras implica el uso de un concreto muy común, que es el concreto de baja contracción, hoy en día elaborado por muchas concreteras. El de baja contracción implica un aditivo especial, gente de obra más especializada, mano de obra más especializada. La posibilidad de un defecto es más alto que un piso reforzado con fibras, porque es un concreto que comúnmente usamos para otro tipo de proyectos. Perfecto, mi estimado Alex. Por lo pronto, no veo más preguntas por aquí. Una personal que te haría yo para todos los que están aquí. ¿Los diseños que ofreces tienen algún costo? No, es parte de nuestro servicio, es parte de apoyar la ejecución de los proyectos. No, no tiene ningún costo. Es un servicio que brinda Becar a nuestros clientes y están libres de solicitarnos y como dice nuestro jefe, pónganos a trabajar. Con mucho gusto. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, les invito
todos a las preguntas que hayan quedado pendientes o que quieran profundizar en algún proyecto que tengan, pueden contactar al ingeniero Alejandro Figueroa. Tiene aquí en pantalla el código QR, su correo Aquí y su está. teléfono para que puedan pedir cotizaciones, diseños, preguntas, etcétera, todo lo que necesiten. Y pues seguimos a sus órdenes. Esperamos que les haya gustado este webinar. Los vemos en la próxima sección, miércoles 20 de noviembre, 4 de la tarde, hora México. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Los todos. esperamos en el próximo webinar. Excelente tarde. Hasta luego.